Un saludo a la familia de la fe que en esta hermosa mañana puede oír y escuchar la palabra de Dios. Estamos contentos de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Un gran saludo a toda la familia de la fe. Quisiera compartir con ustedes en este día una palabra vigente, una palabra que es para este tiempo. La Escritura dice que todo pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Aún el cielo no será el mismo, la tierra no será la misma, el sol ni la luna, ni nada de lo que nosotros conocemos será lo mismo. Dios tiene algo nuevo para sus hijos, para aquellos que han creído en su palabra, para aquellos que han guardado la fe. Para ellos está reservada la promesa del Señor escrita en su palabra, cielos nuevos y tierra nueva. Yo quisiera en esta ocasión compartir con ustedes una lectura de la palabra que se encuentra en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a darle lectura a algunos versículos. El subtítulo de esta porción bíblica dice: Elías predice la sequía. Dice así en el nombre del Señor: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Qué maravilloso es cuando podemos tener nosotros una cercanía, una relación cercana, muy cercana con nuestro Dios, con el Creador, con aquel que todo lo puede. Elías, y como lo dice el libro de Santiago, ¿cierto? Allí en la epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, ¿cierto? El capítulo 5, el verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primero ora con fe para que se cierren los cielos. Y luego dice la Escritura que oró nuevamente y los cielos fueron abiertos y fue derramada la lluvia sobre la tierra. Todos nosotros sabemos y hemos vivido en cierto modo en nuestra nación y en muchas naciones se ha vivido la sequía. Y es algo terrible cuando se prolonga en el tiempo la sequía. No hay fruto, no hay nada. La tierra, por ende, no produce su fruto porque hay sequía. Y la sequía, cuando viene de parte de Dios, ¿cierto? Viene a modo de castigo, a modo de juicio. Porque los hombres no han querido oír la palabra de Dios, no han querido oír a Dios. Es más, se han apartado, han vuelto las espaldas a Dios, al Creador. Yo estoy hablando y me estoy dirigiendo al mundo creyente, a los hijos de Dios, a los que de una u otra forma Dios ha llamado para cumplir un propósito. A ellos me dirijo. Dios de paz les bendiga, les guarde, amados hermanos, y podamos entender, fíjense lo que dice la Escritura, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, nosotros no podemos decir, no, es que era el profeta Elías, el siervo de Dios, el vidente, el profeta,
el hombre que hizo llover fuego del cielo y consumió el holocausto de los Baales, el hombre que hizo milagros y prodigios, que por mano de Elías fue alimentada una viuda en el tiempo del hambre, justamente en el tiempo de la sequía, de la escasez. Y damos gracias a Dios porque no hay excusa para nosotros para tomar esta promesa y decir, Señor, también por mi boca puede haber bendición o puede haber maldición. Si usted ha creído en el Dios vivo. Fíjese que la palabra del Señor nos habla allí en Santiago que Elías oró. Porque nuestra conversación con Dios, ¿cierto?, es con nuestra oración. Nos dirigimos a Dios a través de la oración. Y nuestra oración es importante porque por la oración podemos mover la mano de Dios a favor nuestro o a favor de la tierra, como dice el libro de Ezequiel. Nosotros somos los responsables de abrir o de cerrar. También tenemos nosotros allí en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis tenemos también la palabra del Señor donde nos habla el Señor y dice así, el mensaje a Filadelfia, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, nosotros siendo hijos de Dios, siervos de Dios, con la fe que Dios nos ha dado y que nosotros podemos acrecentarla a través de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso que se entrega el mensaje periódicamente al pueblo de Dios para que acrecentemos nuestra fe. Cuando yo creo que Elías, ¿cierto?, oró fervientemente y Jehová le oyó, dice, ¿cierto?, y fueron cerrados los cielos. O sea, esa autoridad, esa potestad, no está hablando de personas humanas, de instituciones humanas, no, está hablando del mismo cielo. Está hablando del cambio climático. Hoy por hoy nosotros sufrimos un cambio climático. Pero nosotros en nuestro entorno podemos cambiar ese campo, ese ámbito climático que nos es contrario, ¿cierto? Podemos cambiarlo. Si Elías lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si es el mismo Dios a quien servimos. El Dios que sirvió a Elías es el mismo Dios que servimos nosotros. La palabra del Señor nos enseña que la esposa del rey, Acab, que era el rey que estaba en ese tiempo, justamente en esta ocasión en que Elías habla y dice, entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, rey de Israel. Se dirigió a Acab y le dijo así, le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, esto no es que el gobierno se pone de acuerdo, que los ministros se ponen de acuerdo, que la Cámara de Diputados, que la Cámara de Senadores se ponen de acuerdo para algo. No, aquí nosotros podemos mover el cielo. Aleluya. Dios nos ha dado esa autoridad, esa potestad. Del momento que la palabra del Señor dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero oró fervientemente. Es decir, allí está la clave. Orar fervientemente. Orar sin cesar. Orar en fe, creyendo. Y cuando Elías dice esta palabra, ¿cierto? Dice, Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías al rey Acab. Luego el verso 2 del capítulo 17 de Primero de Reyes dice,
Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahora, eso es una orden de Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento, ser sabios en hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, ¿cierto?, para obedecer a la voz de Dios. Después que Elías, ¿cierto?, entrega la palabra al rey Acab y le dice: no habrá lluvia en estos años sino por mi palabra. Eso fue a título personal. Elías lo dijo. Pero Elías decía lo que Dios le encargaba que dijera, porque había una relación íntima con él. No nos olvidemos que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, no es excusa para decir: no, es que yo no soy Elías. No somos Elías, pero somos hijos de Dios, llamados a hacer la voluntad de Dios, llamados a tener una relación íntima con Dios, a escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Y aquí viene lo maravilloso, porque dice: Dios le dijo a Elías, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Apártate de aquí. Ya, hablaste lo que tenías que hablar, ahora vete de aquí. Sal de este lugar. Porque obviamente venía la sequía. No había agua ni siquiera para tomar. De tal manera que dice la Escritura que el rey Acab, ¿cierto?, llamó a su mayordomo. El mayordomo de Acab se llamaba Abdías. Es un hombre que solamente en esta parte sale de la Biblia, aparte del profeta Abdías, uno de los profetas menores. Aparece este Abdías. Y este era mayordomo del rey Acab en Israel, en el tiempo de Elías. Y dice la palabra del Señor que Acab toma a su mayordomo y le dice: mira, vamos a tener que buscar agua, ir a los manantiales, ir a los arroyos, ir a todos los lugares a buscar agua para nuestras bestias, para que también puedan beber, porque ellos se manejaban con los animales, para los carros, ¿cierto?, especialmente del rey. Entonces le dice a su mayordomo: yo voy a ir por un lugar buscando agua y tú te vas por otro lugar haciendo lo mismo. Y este Abdías, ¿cierto?, antes de que eso sucediera, porque dice la Escritura, puntualmente dice que Abdías era un hombre temeroso en gran manera de Dios, este mayordomo de Acab. Que Acab no fue uno de los mejores reyes de Israel, fue uno de los peores. Entonces, este Abdías, ¿cierto?, temiendo a Dios, él sabía que habían muchos profetas, aparte de Elías, ¿cierto?, que era el profeta principal, se puede decir. Habían muchos profetas, ¿cierto?, siervos de Elías. Habían 100 profetas. Y cuando Jezabel buscaba a estos profetas para exterminarlos, cortarles la cabeza, este Abdías tomó a esos profetas de 50 en 50, dice la Escritura, y los escondió en unas cuevas. Ahí quedaron escondidos por mucho tiempo. Y Abdías dice que los alimentaba con pan y agua. Iba periódicamente a llevarles agua y pan. No se olvide que había sequía. Y dice la Escritura que en ese trabajo, ¿cierto?, que él hizo, Dios se agradó de él. De tal manera que cuando él sale a buscar agua por mandato del rey, ¿cierto?, a los arroyos, se encuentra con Elías. Y Elías le dice: dile a Acab que voy a encontrarme con él, que estoy aquí en este lugar. Entonces Abdías dijo: Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué pecado he hecho yo para que tú me hagas esto? Porque Acab lo único que quería era cortarle la cabeza a Elías, por lo que le había dicho,
que por boca de él no habría agua en la tierra. Se cerraban los cielos, no había lluvia. Entonces, a continuación dice el verso, repetimos el verso 3, dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué le parece a usted? Dios ordena a los cuervos, a su creación, en este caso a las aves, ¿cierto? Esos cuervos, que alimentaran a Elías. Yo he dado orden, le dice, yo he mandado, ¿cierto? A los cuervos que te den allí de comer. El verso 5 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Fíjese, y dice el verso 6, de Primero de Reyes 17, dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Gloria a Dios. Mientras leía esta palabra y la estudiaba, me venía a la memoria en el tiempo del diluvio, que esto fue al revés. Fue cuando Dios destruye la tierra, ¿cierto?, la humanidad, con agua. El diluvio. Donde Noé y su familia, 8 personas, ¿cierto?, fueron los únicos que entraron en el arca, ¿cierto? Y él, habiendo predicado acerca de lo que venía, nadie se apercibió, dice la Escritura. Por alrededor de 120 años Noé predicó que venía una destrucción a la tierra, porque el pecado había llegado de punto delante de Jehová, ¿cierto? Y Jehová decidió raer de la tierra al hombre y a las bestias, a todo. Pero halló gracia Noé en los ojos de Jehová Dios, y Dios, ¿cierto?, le ordena a Noé construir un arca. Y allí Noé construye el arca y le da la orden de que llevara los animales de 2 en 2, ¿cierto?, y los hiciera entrar en el arca. Fíjese, el hombre no quiso obedecer, los animales obedecieron. Y también son creación de Dios, como lo somos nosotros. El hombre siempre ha sido soberbio y ha rechazado la voz de Dios, las ordenanzas de Dios, el propósito de Dios. Y Dios siempre ha querido bendecir al hombre, porque es su creación. Su máxima creación fue el ser humano. Pero el ser humano hoy ha desviado y ha vuelto las espaldas a Dios. Entonces, dice la Escritura que Noé entró. ¿Y quién fue que cerró el arca? Dios mismo. La cerró. Y una vez cerrada el arca, viene el diluvio. Y llueve, y llueve, y llueve, dice la Escritura, ¿cierto? Por 40 días y 40 noches llueve y llueve. Se abrieron las cataratas de los cielos, las aguas de los abismos afloraron, porque hay mucha agua en los abismos, mucha agua, más que toda la que se ve en la superficie, ¿sabía usted? Hay mucho más agua en los abismos de la tierra que la que está en la superficie. Entonces Dios da la orden de que se abran las cataratas y se llena de agua la tierra. De tal manera que allí, cuando ya los hombres se dieron cuenta que era verdad lo que Noé hablaba, entonces quisieron: ábrenos la puerta, Noé. Ahora creemos. Ahora sí, ábrenos la puerta. Pero ya Noé no podía abrir la puerta, porque quien la había cerrado había sido Dios. Como dice Apocalipsis, donde Él abre, nadie cierra, y donde Él cierra, nadie abre, porque Él tiene las llaves.
Y Él las da a quien quiere, a quien le agrada. Jesús le dio las llaves a Pedro. Aunque Pedro, cierto, le costó, porque también era como nosotros. Pero le dio las llaves, le dio la autoridad, esta misma autoridad que tenía Elías. Y dice la Escritura que cuando dejó de llover, se esperó mucho tiempo, semanas, meses, a que descendiera el agua, cuando dejó de llover. Y cuando deja de llover, dice la Escritura allí en el libro de Génesis, ¿cierto? Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, en el 10 al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, fíjese, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Aquí tenemos otro ejemplo de que Dios usa ese cuervo. Gloria a Dios por los cuervos. Amén. ¿Cuántas veces esos cuervos, cierto, han venido para traernos alimento? ¿Cuántas veces esos cuervos, cierto, han venido para saciar nuestra sed? Y no nos hemos dado ni cuenta. Ayúdenos en el Señor. Quizás no son los cuervos, animales, las aves, cierto, que nosotros conocemos, pero Dios usa a quien quiere para bendecir a sus hijos. Por eso damos gracias al Señor. Y nosotros tenemos el ejemplo de Elías, justamente, ¿cierto? Dice el verso 7 de 1 de Reyes 17, dice, pasados algunos años, fíjese, escuché esto, dice, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, hasta el arroyo donde Dios había mandado a Elías, se secó. Pero Dios nunca deja de proveer a sus hijos. Se puede acabar el mundo, se puede acabar todo. Hay carestía, ¿cierto? Hay crisis. Nosotros estamos viendo ahora mismo, ¿cierto? Terremotos por los lugares, tsunamis, deslizamientos de tierra, ¿cierto? Buques que quedan atravesados y cortan el tráfico del abastecimiento para el mundo. Y allí muchos están desesperados. Sube el petróleo, suben las cosas, hay carestía, aparte de lo que estamos viviendo. Entonces todo está en contra. Pero quiero decirle algo, Dios tiene las llaves. Y donde Él abre, nadie cierra. Y donde Él cierra, nadie abre. Y dice la Escritura a continuación, ¿cierto? Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ¿cierto? Del arroyo de Querit, ya no hay agua, aquí no hay nada más que hacer. Ahora vete. Y no le dice, ándate a la casa de un potentado, a la casa de una persona que tiene dinero, que tiene medios para que te alimenten. No. ¿Sabe dónde lo manda? A la casa de una viuda. Y dice la Escritura, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aquí hay otra, para nosotros, incongruencia. ¿Cómo puede ser esto? Que Dios envía a su profeta para que lo mantenga una viuda. Y miren las condiciones que estaba la viuda. ¿Cierto? No tenía una pensión. No tenía una ayuda del gobierno. No tenía nada. ¿Sabe lo que tenía? Mire, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. O sea, llevaba sed el hombre. El siervo de Dios tenía sed. También nosotros tenemos sed. Pero mire lo que sucede. Dice, y yendo ella para traérsela,
él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, la situación era extremadamente difícil. No había nada. Y lo poco que había, ¿cierto? Va el profeta y se lo pide a la mujer. Yo creo que lo más razonable para nosotros hubiera sido: no, por favor, cómase usted ese pancito, yo voy a buscar por otro lado. Pero Dios dio la orden ahí. ¿Y sabe por qué le dio la orden de ir a la casa de la viuda? Porque Dios quería bendecir la casa de la viuda. La Escritura dice que no dejemos, ¿cierto?, de ser solidarios ni hospedadores, porque muchos, dice la Escritura, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y eso es así. Muchas veces nosotros pensamos que los ángeles, ¿cierto?, tienen que venir siempre de blanco y con alas. No, no siempre es así. Muchas veces han venido ángeles a nuestro hogar, han tocado la puerta y nosotros no nos hemos dado cuenta que son ángeles de Dios, enviados por Dios. Por eso que hay que tener discernimiento, saber quién es el que está golpeando nuestra puerta. A continuación dice la Escritura, que estamos leyendo: y ahora dice, recogía leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Otra cosa que nos cuesta digerirla, entenderla. O sea, la viuda era lo único que tenía y esperaba comerlo ella. Pero el profeta le dice: no, hazme a mí primero. Pero aquí hay algo maravilloso. Cuando Dios a nosotros nos habla y nos pide, no nos pide las obras, nos pide las primicias. Por eso que nosotros tenemos que cumplir con los preceptos de Dios, sean ofrendas, diezmos y primicias. Porque Dios es Dios de primicias. Cristo es primicia aún de los que murieron. Porque Él resucitó de los muertos. Primicia es. Primicia de los que durmieron. Primicia en todo. Y el varón le dice a la viuda: tráeme a mí primero. Aleluya. Y dice: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Amén. La palabra del Señor nos enseña que Dios es cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Primicia. Primero. Es difícil entender esto, pero si usted se mete en la Escritura, ¿cierto?, y se relaciona con el Espíritu Santo de Dios, va a entender muchas cosas. Y aquí dice la Escritura: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Aleluya. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, con sequía y todo. La harina en la tinaja, ¿cierto?, en la artesa, no escaseará, ni el aceite, dice, ¿cierto?, disminuirá.
dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías. Pero oró fervientemente y Jehová le oyó. Y por medio de la palabra de Elías fue bendecida la viuda. Y comieron, dice, muchos días, y no faltó. Hasta que el día que Dios hizo llover sobre la tierra. Que Dios bendiga esta palabra en su vida, en mi vida. Que podamos entender que debemos buscar el rostro del Señor cada día. Acercarnos a Él. Dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Oremos al Señor. Dios amado de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra. Es una palabra de fe. Es una palabra, Señor, que podemos entender que tú has dado para que tus hijos puedan, Señor eterno, alimentarse tanto física como espiritualmente. Hoy por hoy también estamos viviendo tiempos difíciles, pero tú eres poderoso para traer alimento a tu pueblo, a tus hijos, y no les faltará, Señor, sino que tendrán en abundancia. Gracias te damos, oh Dios, por esta palabra y confírmala en nuestros corazones. Y tu bendición repose sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.